La harina de trigo es el pilar fundamental en la panadería. Sin harina no hay pan. Y entre todos los tipos de harina existe la harina panadera, una harina específicamente creada para hacer pan. Absorbe más harina, es mucho menos refinada, tiene redes de gluten mejor y en pocas palabras obtienes un resultado mucho mejor. Pero ¿qué pensarías si te digo que hay un pan que, contrario a llevar harina de panadería, todo lo contrario, lleva harina de repostería y una harina que uno pensaría que es pésima para hacer pan? Vamos a hacer pan canilla con una harina cero recomendada para hacer pan y te cuento la historia. El pan canilla es el pan más representativo de la cultura venezolana. Si vas a Venezuela, a cualquier panadería que vayas te vas a encontrar un pan canilla. Y realmente este pan nació del fruto de un cambio generacional en las panaderías de Venezuela. Todo se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos migrantes europeos, generalmente de Portugal y de Italia, migraron a Venezuela en busca de una mejor vida. Consigo ellos se trajeron todas las costumbres de su cultura. Entre todo esto estaba la panadería, una cosa que se hizo bastante popular en Venezuela. Para los años de los 40, 50, 60 y hasta los 70, la panadería fue un rubro bastante explotado por estos inmigrantes que venían a nuestro país. La cuestión es que, como lastimosamente pasan los años y estos panaderos que vinieron de Europa se fueron haciendo viejos, fue pasando el tiempo y esto hizo que ellos fueran envejeciendo y no pudieran hacer pan o incluso pasaran a mejor vida. Luego de esto, obviamente quedaron a cargo de las panaderías sus hijos que tal vez no tenían idea sobre la panadería, no sabían hacer panes, si acaso sabían gerenciar, manejar la caja y otras cosas, pero nunca habían tenido tanto interés en la panadería. Luego de fallecer su padre, no tienen ni idea de cómo llevar todas las recetas, de cómo hacer un pan de alta hidratación, una baguette. No entienden mucho de por qué hay que dejar fermentar un pan durante 10 horas para que tenga mejor sabor y una corteza crujiente, y simplemente intentan adaptarse al mercado venezolano e intentan sacar el negocio adelante. En toda esta travesía de sacar el negocio adelante, tienen que resolver y tienen que sacar un pan que les sea mucho más cómodo con lo poco que saben. Por eso es que tomamos esta primicia de que se utiliza una harina que no es de panadería, es una harina pastelera, ya que en esa época estos herederos de la panadería no entendían la importancia entre una harina que esté muy refinada y una que no lo esté tanto y cómo eso puede afectar un pan. Por ende, elegían o la más barata o elegían la misma que les servía para los postres, una harina que ya conocían o cualquier harina. Realmente no entendían mucho la diferencia de esta. Con que funcionara para todo era suficiente. Y esa es una de las causas por la que la canilla tiene este tipo de harina. Y el tipo de harina no era una de las primeras consecuencias o una de los primeros problemas con los que se haya enfrentado el panadero que tuvo que relevar estas panaderías de portugueses. Tenía que replicar su propia baguette francesa que hacían en esas panaderías que las personas les pedían y que se vendían bastante bien sin tener idea de cómo se hacía. De allí se fueron haciendo cambios en la receta y buscando variaciones para llegar a lo que conocemos hoy en día como es la canilla, que básicamente podría ser como una mezcla entre la baguette francesa y el pan que se utiliza para los paninis en Italia. Como estos jóvenes panaderos no entendían que teníamos que amasar nuestra masa durante bastante tiempo para desarrollar el gluten y que así pudiéramos tener unos panes con una forma estable, que se vean bonitos y que se mantengan luego de que los vas a hornear o que los cortes, ellos simplemente utilizaban la amasadora o la mezcladora para movilizar más o menos los ingredientes y tener una masa homogénea. Luego de esto, una de las técnicas que ellos vieron que les funcionaba más para tener una masa lisa como lo que obtenían sus padres era pasar la masa a través de la sobadora, irla doblando y pasarla varias veces. Ellos vieron que haciendo esta técnica se obtenía un pan también de masa lisa y se obtenía algo más manipulable, algo más manejable para una mano no experta que no supiera manejar una masa de alta hidratación. Por ende, también con la canilla obtenemos un pan que no se amasa, un pan sin amasar. O realmente sí se amasa, pero se amasa de una manera distinta, a través del sobado. Entre estas y muchas más técnicas y cosas que tuvieron que hacer estos jóvenes panaderos para resolver, fue el que la baguette y el pan del panini fueron evolucionando y cambiando hasta el resultado que tenemos hoy en día. Pasamos de tener una masa de alta hidratación que se queda reposando durante horas para resaltar mucho más los sabores, a tener un pan de un proceso mucho más rápido, con una corteza crujiente pero no tan gruesa y no tan crocante, y un interior mucho más tupido, sin tantos alvéolos tan grandes, sino más suavecito y esponjoso. Esto es un pan que le encantó al venezolano, un pan que encajó bastante bien ya que tiene un pequeño dulzor que le encanta al venezolano combinar con el relleno salado que le vaya a colocar, y es algo que se volvió parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad, y que si le dices al venezolano la palabra pan, probablemente el primer pan que le llegue a la mente sea el pan canilla. Incluso si pones al venezolano a decidir entre una baguette y un pan canilla, te elegirá el pan canilla 1000 veces, porque no hay nada como el pan canilla para un venezolano. Y lo que se supone tenía que ser un desastre, terminó siendo algo como esto.
Es una de las canillas más bonitas que he hecho y tiene todo lo que debería tener una canilla para verse bien, para hacer una canilla 10 de 10, para hacer una canilla bonita. Y esta es una prueba de que no siempre la teoría es lo que reina o es lo que va primero, sino que también es bien importante conocer el porqué de esa teoría que estás aprendiendo. Porque de nada sirve decir, solo se puede utilizar harina de panadería para hacer pan si no sabes el porqué. No se queden solo con lo que saben, no se queden solo con lo que tienen. Sigan aprendiendo, sigan experimentando y haciendo ustedes sus propias creaciones, porque si hay una realidad es la que tú experimentas, no hay otra. Si quieres aprender esto y más, es tu momento de adquirir mi curso de pan canilla. En este curso vas a poder aprender no solo esto que estás viendo, sino muchas cosas más, mucha teoría bastante importante que puedes tener en cuenta a la hora de hacer tu pan canilla y muchas otras recetas que puedan tener semejanzas a lo que es tu pan canilla. Así que si te interesa, ve el link que está en la descripción y adquiere tu curso de pan canilla.